¿Acaso debe llevar una mujer velo en la iglesia? Pues déjeme decirle que esta es una pregunta bastante frecuente y de hecho es un tema que genera cierto conflicto, diríamos. Así que vamos a hablar de esto de manera específica y muy detallada. Mire, la enseñanza sobre el velo en las mujeres en la iglesia pues proviene específicamente de 1 Corintios 11, 2 al 16, donde el apóstol Pablo instruye a las mujeres a cubrirse la cabeza al orar o al profetizar. Ahora, para entender esta ordenanza, pues hay que analizarlo desde el contexto social, cultural y teológico de su época. Y déjeme decirle que el término griego para cobertura o velo es originalmente katakalima, y en la cultura greco-romana del siglo I, el velo o cubierta en la cabeza era una señal de modestia, respeto y de sumisión. En muchas sociedades de la región del Mediterráneo, las mujeres casadas llevaban velo de manera pública como símbolo o como una señal de que estaban casadas y de respeto hacia su esposo. Entonces, la ciudad de Corinto tenía una fuerte influencia romana y griega, y las mujeres que no usaban velo en muchos casos eran o prostitutas o mujeres que querían demostrar independencia de la autoridad masculina, lo cual obviamente era una actitud muy escandalosa en la sociedad de la época. Entonces, en la cultura griega, el cabello largo era un símbolo de feminidad y de estatus social, y raparse la cabeza generalmente se asociaba con el luto o con la servidumbre. Además, en muchas sociedades griegas, las mujeres respetables solían cubrirse con un velo en público, mientras que las cortesanas de alto rango, a quienes se les llamaba hetairas, además de otras mujeres con mayor libertad social, a menudo pues llevaban la cabeza descubierta. Mire, lo cierto es que Corinto era una ciudad portuaria muy multicultural, con una reputación de libertinaje tremenda, y muy probablemente muchas de las mujeres que habían escuchado el evangelio y se habían convertido a Cristo, que se congregaban en la iglesia, muchas de estas mujeres pues muy probablemente venían de trasfondos en las que las mujeres no utilizaban el velo en lo absoluto, y esto podría haber generado ciertos conflictos con las normas culturales y tradicionales. Y además el apóstol Pablo sencillamente, al ordenar el velo, pues está fortaleciendo la necesidad de que estas mujeres convertidas a Cristo pues mantengan también un testimonio respetable en la sociedad, aunque esto implicaba el uso de un elemento externo, como es el caso del velo, que absolutamente nada tiene que ver con la salvación ni con la libertad que tienen en Cristo estas mujeres convertidas, independientemente de donde quiera que ellas sean o el estatus social que pudieran tener. Algunos argumentan que Pablo realmente da esta orden del uso del velo por cuestión de que algunas de estas mujeres habían sido prostitutas y sacerdotisas del templo de Afrodita, que habían recibido el evangelio y que se habían convertido y que estaban rapadas. Pues déjenme decirles que las sacerdotisas del templo de Afrodita en Corinto eran conocidas comúnmente como hetairas sagradas o hieródulas, que eran mujeres dedicadas al culto de la diosa pagana Afrodita, y muchas de ellas practicaban lo que se conocía como la prostitución sagrada, que era una especie de costumbre en algunos templos del mundo antiguo. Mire, el escritor de la época que registró información sobre las sacerdotisas y las prácticas del templo de Afrodita en Corinto fue Estrabón, que vivió entre el año 63 a.C. y 23 después de Cristo, que fue un geógrafo historiador griego. Y Estrabón, en su obra Geografía, libro octavo, capítulo 6, sección 20, menciona claramente que el templo de Afrodita en Corinto tenía un gran número de hetairas sagradas, o sea, prostitutas religiosas, y que esto hacía que la ciudad fuese famosa por su riqueza y por su lujo. Pero Estrabón, mis amados, jamás menciona absolutamente nada sobre la apariencia de estas mujeres del templo, y solo se centra en la práctica que realizaban. Por lo tanto, ni siquiera hay evidencia directa de que estas sacerdotisas de Afrodita pues estuvieran rapadas o de manera contraria que llevaran velo. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito y significado teológico de este contexto? Mire, Pablo argumenta en 1 Corintios capítulo 11 que el uso del velo en realidad tenía un significado mucho más allá de la costumbre social. En primer lugar, el orden y la autoridad. Pablo menciona que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. El velo era una señal visible de reconocimiento del orden divino en la iglesia. En segundo lugar, el reflejo de la gloria. Pablo dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del varón. 1 Corintios 11:7. En tercer lugar, en el versículo 10, Pablo menciona claramente que la mujer debe cubrirse por causa de los ángeles, lo que ha sido interpretado de varias maneras, pero en sentido general como un signo de respeto en el ámbito y el orden espiritual. Y ahora, mis amados, la gran pregunta: ¿acaso debe una mujer utilizar velo en la iglesia actualmente? Pues mire, lo cierto es que este es un tema muy debatido entre los cristianos y hay dos principales posturas. Pues obviamente la primera es que su aplicación es cultural, requerida en su momento y en su contexto histórico social, y que no es obligatorio en la actualidad. Muchos creen que el velo era una práctica cultural específica de Corinto y que lo importante actualmente es el principio detrás de la enseñanza, que es el siguiente: la modestia,
el reconocimiento del orden divino y el respeto en el culto. Debido a que en muchas culturas modernas el velo ya ni siquiera tiene el mismo significado, pues se considera que las mujeres pueden mostrar reverencia a Dios de otras maneras. Por ejemplo, por medio de una vida piadosa en obediencia y en sumisión y temor de Dios. Y la segunda postura pues se basa en la aplicación literal. Por lo general pues se refiere a algunas iglesias ortodoxas y ciertas denominaciones conservadoras que siguen tradiciones y prácticas fundamentales y que creen que la instrucción sigue vigente y que las mujeres pues deben cubrirse la cabeza en la iglesia. Ahora, bíblicamente hablando, el carácter de la persona y la actitud de su corazón son más importantes que los elementos externos, sea cual fuere, como es el caso del velo. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice claramente: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Además, Mateo 23, 25 y 26 nos muestra que lo externo no garantiza santidad. Jesús mismo dijo a los escribas y fariseos que eran unos hipócritas que limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, mis amados, estaban llenos de robo y de injusticia. Por lo tanto, una mujer puede ser más respetuosa y casta sin velo que otra que lo lleve sobre su cabeza. Y tengamos por seguro que Dios valora más la intención del corazón y la obediencia sincera que cualquier otra apariencia externa. Ahora, ¿qué relación pueda tener esto con la salvación? Esta es una gran pregunta. Pues mis amados, ninguna, en lo absoluto. Déjenme decirles que la salvación no depende del uso del velo, sino de la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, mis amados, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16, donde se menciona el velo, trata sobre orden y simbolismo en la iglesia, pero no condiciona en la absoluta la salvación, ni su uso cuenta como un requisito para ser salvos. La salvación, mis amados, es un regalo de Dios basado en la fe en Cristo, no en prácticas externas y dogmas. Si bien el uso del velo tenía un significado cultural en la iglesia primitiva, lo cierto es que la enseñanza central sobre este tema se basa en el respeto, la sumisión y el orden en el culto. O sea, el uso del velo, como tantos otros elementos externos, puede ser parte de la práctica de la liturgia en la iglesia, pero no un impedimento ni un requisito, y muchísimo menos un condicionante para que una persona pueda ser salva. Y déjeme decirle que hoy en día la mayoría de las iglesias entienden claramente que lo que realmente importa no es el velo en sí mismo, sino la actitud del corazón, la reverencia y el temor de Dios. El mandato de Pablo, mis amados, no tenía solamente un enfoque teológico, déjeme decirle, sino también social y cultural, por la repercusión y la presión que algunas prácticas sociales podrían traerle a la iglesia de Corinto, en especial a esas hermanas convertidas a Cristo. Por lo tanto, la intención de Pablo era mantener el orden y la armonía dentro de la comunidad cristiana de Corinto. Sin embargo, el hecho de que algunas iglesias aún la lleven a cabo en la actualidad como una señal de obediencia y modestia es parte de su práctica. Pero si ustedes, mis hermanas, piensan en llevar el velo, solamente hágalo por convicción y no por imposición ni presiones, teniendo por seguro que esto nada tiene que ver con el hecho de que usted pueda ser salva, algo que es exclusivamente por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Y mis amados, la obra redentora de Jesús es suficiente, porque Cristo es suficiente. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.